Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 34 de Que esto, que el otro, salud. Hoy estamos con el doctor Fernando Gómez Peña, cardiólogo intervencionista, un excelente médico. Él hizo cardiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social e intervencionismo en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Sí. Fer, bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? Milalo. Muy bien. Gracias por invitarme, que se nos hizo después de mucho tiempo que veníamos planeándolo, así que muy contento de estar aquí y gracias, ¿no? Pues vamos a Además por el esfuerzo, Fer, porque, no lo sabe la audiencia, pero nos desmañanamos sí. para y gracias a Nash y al equipo de CS Talento. Oye, hoy vamos a tener un episodio de infarto, y literalmente la idea es hablar del infarto agudo de miocardio o del infarto cardíaco, que es uno de los grandes males que aquejan a la población. Yo hoy cuando a alguien le tengo que explicar algunos temas importantes en medicina, le digo: "Mira, grosso modo, en general, toda la gente que tú conoces que fallece o que muere, muere por 2 causas principales. Una, infartos, principalmente cardíacos, y segundo, cánceres diferentes, ¿no? Entonces, todo esto, a ver, tiene matices. Al final, todos algún día, tendremos que partir, pero lo importante es realmente cómo vivimos, cómo nos cuidamos y cómo prevenimos. Así que, Fer, bienvenido. Muchas gracias. Pues es evidentemente el tema más importante de la cardiología, donde todos tenemos que estar muy conscientes y nuestra labor como médicos y como especialistas es, además de atender a la gente que sufre de estos males, concientizar a los que están en riesgo o a las familias de la gente que ha tenido algún problema de esto. Entonces, saber que es un infarto, ¿no? Saber que el infarto es una enfermedad cardíaca, saber que es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tenemos que tener en la cabeza, porque ahora lo vamos a ver, pero la atención del infarto depende mucho de que estemos conscientes de que pudiera sucedernos un infarto, ¿no? Entonces, ahí me gustaría empezar. En el corazón, pues, el corazón es un órgano que está hecho de músculo, que tiene 4 cavidades, y ese músculo que tiene un cierto grosor, pues, necesita sangre. ¿Y quién le da esa sangre al músculo? Las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias se originan en la aorta, son 2 tubitos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, y se llaman coronarias porque recubren al corazón como una corona, ¿no? Como una corona de espinas, yo me imagino, porque Sí, porque tiene diferentes ramitas para abarcar toda la extensión del corazón, del músculo cardíaco por fuera. O sea, si tú ves un corazón, yo siempre hago la referencia como cuando tienes las venas en la mano, o sea, tú ves las venas, ¿no? Cuando tú abres el pecho de una persona para operarlo, por ejemplo, ves las arterias del corazón, las arterias y las venas se pueden ver, ¿no? Bueno, pues esas arterias y venas llevan sangre al músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco necesita esa sangre porque le lleva nutrientes como oxígeno, glucosa y otras cosas. El infarto viene cuando la razón más común, las arterias se empiezan a llenar de colesterol por dentro. ¿Sí? Ese proceso se llama aterosclerosis. Ese proceso de aterosclerosis puede tardar muchos años en originar algún problema serio. Ya hablaremos de que hay muchos factores de riesgo que pueden llevarte a tener aterosclerosis, como fumar, sedentarismo, tener obesidad, tener hipertensión, tener diabetes. Eh, la aterosclerosis empieza a formar una capa de colesterol que ocupa volumen. Entonces, se empieza a formar una capa de colesterol y al aumentar esa capa de colesterol, pues reduce el flujo. tamaño de la luz, le llamamos la luz por el tubito por donde pasa la sangre, se reduce la luz poco a poco hasta que en un momento dado, la principal, razón es que cuando se empieza a fluir la sangre que lleva células, empiezan a chocar contra esa pared de grasa, de colesterol, hasta que la desgarran, la erosionan, y entonces, como en alguna herida cualquiera que te pudieras hacer en la piel,
pues empieza toda la cascada de coagulación, las plaquetas y demás. Lo mismo sucede adentro de la arteria y en un intento de curar esa heridita que se hizo en el endotelio, pues se forma un coágulo que tapa de golpe el flujo de sangre. Eso es un infarto. El músculo cardíaco se queda de golpe sin sangre, ¿sí? Y es cuestión de minutos para que ese músculo cardíaco empiece a morir. Entonces, tú has escuchado, todos hemos escuchado que la gente se murió de un infarto, ¿no? Y eso es una realidad, porque el 50% de la gente que tiene un infarto muere casi al instante. ¿Por qué? ¿Por qué se mueren? Bueno, cuando el corazón se queda sin sangre, así de manera tan abrupta, el músculo cardíaco se irrita y se queja, ¿no? Y esto lo manifiesta con una arritmia, y es una arritmia ventricular que se llama taquicardia ventricular y que después se convierte en fibrilación ventricular, que es equivalente a un paro cardíaco. Eso también nos lo preguntan mucho. ¿Es lo mismo un infarto que un paro cardíaco? No es lo mismo. Es El parte del infarto, proceso. el infarto provoca un paro cardíaco, pero tú puedes tener paros cardíacos por alguna otra razón, ¿no? Otras arritmias, los jugadores de fútbol que hemos visto que tienen paros cardíacos, pero el infarto provoca un paro cardíaco. Entonces, si tú o alguien tiene un infarto y tiene una arritmia y un paro cardíaco, pues ahí tienes que correr con mucha suerte de que estés en algún lugar con alguien que sepa, que te lleve al hospital, que haya desfibriladores, estos Eh, externos automáticos que están en las calles y que debería haber en todos los lugares. Hay que promover ese tipo de prevenciones, porque esa arritmia habitualmente es un ritmo que se llama desfibrilable. O sea, si alguien llega inmediatamente y te pone unas palas y te da un choque eléctrico, podrías sobrevivir, ¿no? Porque realmente lo que te está matando en este momento no es que el 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 músculo esté la sin falta de oxígeno, exactamente, sino la falta de ritmo, la falta de así fuerza. es. Entonces, también hay el otro 50%, acabo de hablar del 50% de gente que muere en el lugar, ¿no? Pero hay otro 50% que llega al hospital, ¿no? Y de ese 50%, un 10% llega en condiciones muy graves, ¿no? De muchísima gravedad, con arritmias, con choque cardiogénico, que ahí sí el músculo cardíaco no está funcionando del trancazote que fue el infarto. Em, y hay otro porcentaje de gente que le va bastante bien, o sea, tuvo suerte, se tapó una arteria muy pequeñita y el infarto fue ligero, ¿no? Que ahí es cuando se escucha, fue un infarto ligerito. Un infarto es un infarto. Lo que tenemos que, la diferencia, lo que hace la diferencia es qué arteria se tapó, en dónde se tapó y si tuviste la mala suerte o no de que hicieras alguna arritmia mortal. Entonces, bueno, ¿quieres preguntarme Es alguna que cosa? sí, pero sigue, sigue, ahorita te Ya está bien, me, está bien, me está bien. estoy ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Lo primero es identificar cuáles son los factores de riesgo para tener un infarto y saber hacer un examen de conciencia, pero no solo un examen de conciencia, sino que hay que ir con el doctor, ir con el médico para que te vaya diciendo, oye, tú estás aquí en este rango, ¿no? Pero ahora sí, a ver, fuera del 50% que van a perecer en la calle, ¿no? Bueno, en su casa, eh, ¿cómo sospecha una persona que hay un infarto? Porque vamos un poquito a irme por etapas en esta parte, y hay gente que puede tener un infarto y no sospecharlo. Y hay gente, por el contrario, que todo esto también es frecuente y te toca, que no tiene infartos, pero que sospechan cada 3 días que tienen un infarto. Así es, sí, sí, sí. Tenemos el síntoma o el conjunto de síntomas más típicos que es una sensación de opresión. Hay gente que le llama dolor, otros dicen que no es dolor. Es una sensación de opresión en el centro del pecho, centro torácico, les decimos, retroesternal, o sea, atrasito del esternón, que ahí está el corazón. Se siente, alguien dice como si te pisara un elefante, se siente una presión horrible. Esa presión o esa molestia se va al cuello y al brazo izquierdo habitualmente y hace que te falte mucho el aire y además empiezas a sudar,
hay sudor frío, ¿no? Muy abundante, copioso, sudoración, y hay otros síntomas que se llaman neurovegetativos, te dan ganas de vomitar, te dan ganas de evacuar. Entonces, esos son como los síntomas, más aparatosos y más típicos. Afortunadamente, son los típicos, de la gente se puede dar cuenta. Y la otra es una sensación inminente de muerte, ¿sí? Pero esta sensación inminente de muerte, pues, evidentemente es muy ambigua, y ahí es donde se varias enfermedades, algunas psicológicas, algunas que no son, meramente cardíacas, podrían darte algo similar. Pero bueno, este es el síntoma o los síntomas típicos. Tenemos pacientes que les duele no el brazo izquierdo, sino el brazo derecho. Tenemos pacientes que les duele el abdomen, ¿no? Tengo una gastritis horrible y, pues, ahorita con un Melox se me quita, un omeprazol se me quita y me espero tantito y no voy al doctor. A ver, lo más frecuente es que sí sea algo gástrico, ¿no? Porque, pues, los hábitos que tenemos y el estrés y el tabaco y el café, sí puede ser un componente gástrico, pero ahí viene la responsabilidad de que ante la sospecha, si tú tienes la sospecha, la más ligera sospecha, hay que ir al médico que te tomen un electro y con eso se puede saber si hay algún problema cardíaco o no, ¿no? Em, ¿Quién puede tener síntomas atípicos? O sea, eso está bien descrito. Las mujeres pueden llegar a tener síntomas no típicos y eso es un problema de epidemiología, porque resulta que las mujeres son menos tratadas por infartos, son menos diagnosticadas de infarto. Digamos que las maltratamos, ¿no? Pero esto nace de esta falta de sospecha de las mismas mujeres de que están teniendo un infarto. Entonces, las mujeres pueden tener síntomas muy lights de infarto o atípicos, como decía, de me duele la cabeza, me duele el brazo, alguna cosa rara. Gente que tiene diabetes, pierden la sensibilidad, ¿no? Sabes que te altera hay un cierto grado de neuropatía y esto también involucra a las molestias cardíacas. Entonces, la gente con diabetes puede no sentir que está teniendo un infarto, sobre todo si son infartos más pequeños. Gente con insuficiencia renal y evidentemente gente que tenga trastornos psiquiátricos que no te puedan comunicar algo, pues bueno, esa gente puede pasar desapercibida. Oye, a ver, esto está padrísimo porque y te iba a preguntar, ¿esta estadística de mujeres es a nivel mundial, es en México? Es a nivel mundial. De hecho, afortunadamente ha habido campañas desde hace algunos años para acá para concientizar a las mujeres y a los hombres de que las mujeres también pueden tener infartos, de que las mujeres no se queden en la casa o en la oficina o donde sea pensando que no tienen algún problema, hay que acudir al médico y ya que lleguen al médico, que el médico no menosprecie los síntomas porque es muy común que se menosprecien los síntomas cuando no son típicos, ¿no? Es que fíjate, una estadística, fíjense todos los que nos escuchan, una estadística que a mí me parece relevante es que el infarto, como estadística, el infarto agudo de miocardio, el infarto del corazón, se presenta más frecuente en hombres, pero la mortalidad es más alta en mujeres, o sea, las mujeres mueren más que los hombres. Y esto puede ser una de las causas, o sea, en realidad, o hay un diagnóstico, o hay un infradiagnóstico, o hay un Sí. tratamiento tardío. Sí, es un poco de todo. Y también hay ciertas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la edad de presentación. Resulta que las mujeres parecen tener una protección hormonal a las edades de 40, de 30, 40, 50, antes de la menopausia, que es la edad donde los hombres más frecuentemente nos infartamos, ¿no? Entonces, mujeres de 40 años, pues es más raro que puedan tener un infarto, lo pueden tener, pero vemos que las mujeres postmenopáusicas, después de la menopausia, empiezan a tener más infartos. Y la mortalidad, pues puede ir en algunas estadísticas, con algunas fuentes la puedes ver como mayor, en otras menores, pero va por ahí. O sea, es igual de mortífero un infarto en el En un hombre que en la hombre y una mujer. mujer. Oye, ¿y es diferente la mortalidad en diferentes grupos de edad? Se mueren más los jóvenes que los pacientes muy mayores, ¿no? Sí, se muere. Esto tiene, esto siempre lo escuchamos, ¿no? Esto es plática de comida o de De fiesta, café. todo el mundo te pregunta esto.
tiene una razón de ser, ¿no? Los corazones de la gente joven, que se infarta, pues tenemos en las arterias del corazón, tenemos dos arterias principales, de la izquierda se divide en 2 y de esas muchas ramitas, ¿no? Si se tapan esas ramas, de esos corazones, pues, digamos, sanos, jóvenes, se va a comprometer el músculo que le des, o que reciba sangre de esa arteria, ¿no? Y evidentemente va a ser un impacto más importante. ¿Qué pasa con la gente mayor? No es que sean más fuertes o sean más resistentes, lo que pasa es que mucha gente mayor ya tiene factores de riesgo como hipertensión, fuma, tienen EPOC, tienen diabetes. Y el cuerpo, el corazón, va formando nuevas arterias, ¿no? Si se van tapando algunas arterias, pues el cuerpo sabiamente va creando nuevos caminitos por donde pasa la sangre. Eso esa es la principal razón, o sea, yo te hablo desde el punto de vista intervencionista, cuando metes a cateterismo un paciente joven que se infartó, pues está la arteriona ahí tapada, la destapas y listo, ¿no? Era esa arteria la que estaba tapada. Cuando tienes un paciente mayor con muchos factores de riesgo y destapas la arteria, pues te das cuenta que había otras arterias que sabiamente la naturaleza, se tapó la izquierda y la coronaria derecha ya le daba flujo. Entonces, ese paciente no se murió porque recibía sangre de la otra arteria. Eso es muy frecuente. Entonces, ese dicho, ese pensamiento es real, por esa razón, ¿no? Esa es la razón. Oye, a ver, ¿cómo se diagnostica un infarto? Porque dices y dices bien que, híjole, me van a disculpar la mayoría de mis colegas, pero dices y dices bien que hay que hacer un electrocardiograma, ¿no? Y es correcto, un electrocardiograma te da mucha luz, o sea, si un paciente con síntomas te presenta un electrocardiograma eh, con signos típicos, bueno, pues no hay que sospechar grandemente. Pero hay muchos colegas que no es que sean muy duchos leyendo electros, ¿no? Fíjate que me pasó, hay un representante médico muy querido y tenemos mucha confianza, ¿no? Y un domingo me manda un electro. Oiga, mi doc, ¿cómo ve este electro? Y entonces lo veo y como dices, con un vistazo puedes saber si tiene un infarto, ¿no? Hay casos que son más complejos y es una cuestión más de especialidad, una cuestión más fina, pero los infartos que se llaman con elevación del segmento ST, que es cuando se bloquea por completo la arteria, se ven en un electro, es muy evidente, por No lo menos hay, para sí, nosotros, ¿no? claro. Entonces me manda, ¿cómo ve este electro? Y dije, no, estás súper infartado, llévate al hospital. Me dice: "Doctor, es de mi papá y es de hace 3 días". Y yo: "No, ¿cómo crees?". Pues tráetelo al hospital y vamos a ver cómo está. Afortunadamente, hay algunos casos de infarto donde Pero espérate, espérate, bueno, antes de bueno, spoileemos sí, sí, el sí, caso, perdóname. ya lo había visto alguien más, el electro, No, pues se lo tomaron en algún laboratorio. pero ningún colega había visto el Ningún electro. colega lo había visto. Y el del laboratorio no le dijo, No le dijo nada. Entonces, es mala suerte, ese señor tuvo mala suerte, ¿no? Porque si un médico lo hubiera visto y un médico que supiera, que es un infarto, pues lo manda de inmediato y hubiera salvado la vida, ¿no? O sea, el señor está vivo, pero tuvo suerte por otras cosas que ahorita lo platico. Pero bueno, me estoy desviando de cómo no, lo no, diagnosticas. está bien, porque ahí, por ejemplo, vamos al diagnóstico con el electro. Ojo, Así es. porque acaba de dar el doctor un detalle indispensable del electro, que es la elevación del segmento ST, que eso es para los médicos, pero lo tiene que ver un médico. Eh, ¿Qué otra forma tienes para diagnosticar un infarto? Lo primero es la sospecha clínica, ¿no? Los síntomas, la molestia que acabo de explicar. Tener esas molestias tiene un alto índice De de sospecha. sospecha. Entonces, a cualquier persona que tenga esas molestias, tienes que hacerle un electro. ¿El electro salió normal? ¿Se descarta un infarto? No, porque hay infartos con elevación, hay otros sin elevación, hay otros que se enmascaran, si fue una arteria muy pequeñita. eh, tienes que estudiar un poquito más. Tenemos herramientas también de laboratorio, se llaman enzimas cardíacas. Hay unas más sensibles que otras, pero se tienen que tomar todas, ¿no?
esas enzimas cardíacas tienen un tiempo de elevación, o sea, se tapa ahorita la arteria y una se eleva en 1 hora, pero la otra en 3, la otra en 6. Entonces, analizando todo eso, puedes incluso saber cuánto tiempo tiene el paciente con el problema, ¿no? Si las enzimas cardíacas se elevan, pues es otra sospecha. A ver, si tienes el electro que ya te dio el diagnóstico, no necesitas enzimas cardíacas, no necesitas ecocardiograma, no necesitas nada más y hay que meterlo de urgencia a destapar la arteria. Pero en estos casos donde no es así de evidente, hay en los hospitales de todo el mundo y en México también, hay programas que se llaman clínica de dolor torácico, ¿no? Porque el dolor torácico puede venir por otras cosas, como lo decíamos. Entonces, hay que desmenuzar los síntomas y todo para saber si es o no un infarto, porque si es, tienes que entrar a cateterismo, ¿no? Entonces, las enzimas son una opción. Y la otra, un ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio de imagen, es un ultrasonido literalmente del corazón, donde puedes ver cómo se contrae en el ventrículo izquierdo vemos casi siempre las manifestaciones de cuando las arterias se están tapando o están tapadas, porque el músculo se deja de mover de manera normal. Le llamamos eso hipocinesia, ¿no? En términos médicos, se mueve menos y eso no es normal. Entonces, dolor torácico, un electro sospechoso y un eco que no se mueve bien, entonces ahí te da una sospecha todavía más alta, ¿no? Es importante definir, porque una cosa es que las arterias se estén tapando y otra cosa es que se hayan tapado, ¿no? Y ¿qué es lo importante ahí? La urgencia con la que tienes que actuar. Si la arteria se tapó, hay que actuar de inmediato. Si la arteria, o sea, el eco no se mueve bien, pero las enzimas cardíacas están normales, a ver, el paciente tiene un problema de isquemia, tiene un problema de cardiopatía isquémica, de aterosclerosis, pero no es Todavía no se está no es infartando. urgente, ¿sí? Exacto. No se está infartando, lo tienes que hospitalizar, lo tienes que atender, Pero se va a infartar. pero se puede infartar. Ese paciente tuvo suerte porque tuvo un aviso, ¿no? Que es lo que conocemos como preinfarto. ¿Cuántas veces has escuchado? Le dio un preinfarto. El preinfarto es que es el síntoma. Todos estos síntomas que estamos hablando se llama angina, ¿sí? La angina es la molestia del pecho que va al cuello, al brazo, todo eso es angina, ¿ok? Pero sin firmar, o sea, sin que suceda un infarto, sin que se tape Entonces la puedes arteria. tener angina antes, incluso meses antes de que te dé un infarto. Entonces tienes que hacer caso a esos síntomas e ir al médico, efectivamente. A ver, antes de entrar ya de lleno a la carne, a lo bueno del bueno, yo ni como carne, pero a lo bueno del tratamiento, que es algo que seguramente la gente quiere escuchar y me gustaría irlo llevando. Antes, ¿cuáles son las causas más importantes por las que las arterias se tapan? Porque además quisiera verlo en diferentes puntos. Uno, por las que las arterias se tapan. Dos, ¿cuáles son las causas más importantes de infarto? Porque a lo mejor hay causas que no necesariamente tienen que ver con los hábitos, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas más importantes para tapar una arteria? La causa número uno es la aterosclerosis, ¿no? Es la formación de placa de colesterol a lo largo de muchos años y obedece a diferentes factores de riesgo. Te los vuelvo a decir, fumar, ser obeso, sedentario, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, todo eso te puede llevar en un proceso de aterosclerosis en la que tarde o temprano puedes tener un infarto. Y que vas a Y llegar a este punto en la que, además de la placa, se puede hacer la herida, la formas erosión y coágulos. eso es un infarto y se tapa y eso es un infarto, ¿no? Hay otras causas por las cuales las arterias se pueden tapar. eh, Puede que es una situación más rara, pero que tengas algún coágulo que se forme en otra parte del cuerpo y viaje a las arterias y forme un tapón, ¿no? Entonces, eso para entender otra vez el mecanismo. ¿Qué ocasiona el infarto? La detención o la obstrucción abrupta del flujo sanguíneo de las arterias. Por la causa que sea, forman un infarto, ¿ok? Entonces puede ser un coágulo que venga de otro cuerpo, de otro lado. Hay otra enfermedad que es más rara también y da sobre todo en mujeres jóvenes, tiene mucho que ver con hormonas
y es la disección, las disecciones coronarias. ¿Alguna vez han escuchado de las disecciones de la aorta, disecciones de vasos cerebrales? Pues también en las coronarias puede pasar eso. Las arterias tienen varias capas, imagínense como una cebolla, o sea, es un círculo, ustedes ven por aquí pasa la sangre, pero tienen varias capitas por acá. Sí, aunque no haya colesterol, se fractura o se fisura la primera capita, empieza a entrar sangre hacia las otras capas y eso aplasta la luz El por donde flujo. pasa la Ujú. arteria, lo aplasta literalmente y eso forma un infarto, ¿no? O sea, se bloquea el flujo de sangre abruptamente y es otra causa de infarto. Tenemos otras causas de infarto que vienen en otras situaciones, por ejemplo, un paciente crítico en la terapia intensiva que no tiene buen flujo de sangre por alguna razón, por sepsis, por una infección muy grave, por otra cosa. Le baja mucho la presión, también en las cirugías lo vemos, ¿no? Que ese es otro tema. En las cirugías, el anestesiólogo le bajó mucho la presión, se infartó. ¿Por qué se infartó? Aunque no esté tapada la arteria, tuvo un flujo menor de sangre esa arteria y el corazón sufrió como si se hubiera tapado, ¿no? Y se formó un infarto al final de cuentas. Entonces, lo vemos eso también bastante frecuentemente. Ok, creo que esas son, hombre, abarcan la inmensa mayoría de las Sí, sí, causas sí. y suenan muy interesantes a los que van llevando el episodio. A ver, ahora vamos a regresarnos al tratamiento, porque decías, hay que llegar al hospital y meter al paciente de urgencia. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a pensar que yo te digo: "Oye, Fer, tenemos un paciente, pero está en", híjole, te iba a decir está en Tula y esto, pero me acordé que tenemos un muy buen amigo allá en Cristo Negro, en Pachuca, pero Ajá, está en alguna parte donde no hay intervencionismo cardíaco que lo pueda atender en ese momento. claro. ¿Hay medidas de soporte que se puedan dar para decirle: "Oye, vamos a darle A, B, C y lo mandamos a que llegue contigo al hospital"? Mira, Digo, es un volado, sí, pero lamentablemente, no tenemos una cobertura nacional de este tipo de problemas, ¿no? Se está empezando a hacer, hay gente que ha hecho cosas muy importantes, a nivel público, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, la doctora Borray impulsó lo del código infarto, haciendo que se unificara y se hiciera más fácil el diagnóstico de pacientes que estaban, por ejemplo, en una clínica, una unidad familiar, de medicina familiar lejana. Entonces se implementó al principio, que era lo más básico, lo más sencillo, con una red de WhatsApp, una red grandísima de gente de WhatsApp, de médicos, que estaban comunicados con los centros médicos nacionales, que son los que tienen las salas de hemodinamia. Hay algunos otros hospitales del IMSS que no son centros médicos nacionales, que pero son que sí hospitales tienen regionales, pero hemodinamia. que sí tienen hemodinamia. Entonces, el chiste es, como tú dices, alcanzar eh, esos centros, ¿no? ¿Cómo le hago para llegar? Entonces, había un paciente en la unidad de medicina familiar, oye, pues este es el electro, no sé si es un infarto o no, soy médico familiar, no estoy tan familiarizado con este electro, tengo duda y en lugar de tener duda y dejarlo ahí observando 24 horas, como se hacía, o 48 horas, te mando el electro y entonces los de urgencias del hospital de cardiología o los de la raza, oye, esto es un infarto, mándalo inmediatamente, ¿no? Entonces se activó la red de ambulancias para que inmediatamente se trasladara y con un tiempo cortito se pudiera atender al paciente. Pero esto estoy hablando de la Ciudad de México. eh, Como dije al principio, es muy importante cuando estás tratando un infarto atenderlo pronto, no tardarte. Y ahí, con la pregunta que me estás haciendo, pues tenemos una bronca, ¿no? Porque tienes a alguien en el pueblo, ¿y quién lo va a atender? ¿Y quién se va a dar cuenta? Si ya le tomaron en el electrocardiograma, sí hay medidas de soporte que se pueden hacer. Hay unos algoritmos mundiales.
que te dicen, oye, pues evidentemente no en todos lados hay salas de hemodinamia, ni cardiólogos especializados en, pero hay medicamentos que se llaman trombolíticos y que se pueden dar en cualquier lugar. O sea, tú le pones, le canalizas una vena y le pasas el medicamento al paciente y le puedes salvar la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese medicamento tampoco lo tenemos en todos lados y no toda la gente lo sabe usar. Entonces se vuelve una cuestión más que de rutina del deber ser, a una cuestión de suerte un poquito, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te tocó? ¿Te atendieron? ¿No te atendieron? Pero lo que hay que hacer, o sea, hay una yo creo que lo que me preguntas va, de un dicho muy famoso, mastica una aspirina, ¿no? Mastica una o 2 o las que quieras, métetelas en la boca y tal. Sí. Bueno, pues puede ayudar, o sea, para la gente que se va a meter a un cateterismo cardíaco, le damos aspirina antes de entrar, aspirina y clopidogrel u otro tipo de medicamentos para que se lo tomen de inmediato. Esto no destapa las arterias, o sea, eso Definitivamente. definitivamente no, pero, pues, puede ser una ayuda, ¿no? Pero no hay que quedarnos con, bueno, ya me tomé una aspirina y me quedo en la casa a ver a qué No, hora se me pasa, no. Tómate la aspirina, lo que tú quieras, pero ve a un centro especializado, en cardiología. Y yo aquí, eh, yo lo que diría es, y me gusta mucho decirlo incluso a mis colegas médicos, es hay que identificar qué hospitales tienen posibilidades de tener un infarto cerca de ti, ¿no? Puede ser del IMSS, puede ser del ISSSTE, puede ser de salubridad, puede ser privado, puede ser el que porque el sea, mejor es el más cercano. porque el mejor es el más cercano. Entonces, ¿cuánta gente tenemos en el IMSS, por ejemplo, que, no, pues sí, descubrí que o sentí el dolor y muy responsablemente fui al hospital. ¿Y a cuál fue? A la unidad de medicina familiar que está por allá. No, eso no es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es, o si se va a hacer eso, pues bueno, saber que en un momento dado tengo que ir a otro hospital, pero tengo que saber a cuál. En los sistemas públicos, pues se ha intentado organizar eso que sea más fácil para incluso los médicos que sepan a dónde llevar a los pacientes. Pero en la sociedad en general no se sabe qué hospital, a dónde voy, no tenemos idea. Muchos, estudiantes de medicina no tienen la menor idea. Entonces, hay que crear una conciencia de eso y hay que saber, así como cuando llegas al restaurante, a la discoteca y sabes dónde está la puerta de la salida de emergencia, así hay que saber, pues, dónde hay un hospital donde yo en un momento dado me pudiera atender o pudiera llevar a alguien. Tenemos un congreso de cardiología de estudiantes que es la segunda edición que hicimos este año, que está muy interesante porque invitamos a los estudiantes que están interesados en cardio, es un congreso de cardio, para que presenten sus casos, sus investigaciones y la verdad es que se arma un ambiente muy padre, muy participativo. Nos ayudó esa vez unos amigos que se dedican a la grabación y hacer el diseño, la edición de videos y demás, y tocamos este tema y al día siguiente, como hecho a propósito, se infartó su abuelo. Se infarta el abuelo, pues, y este cuate, pues, era de De audio. ingeniero de audio, no tenía nada que ver. Entonces, como escuchó esto, dijo: "Ah, tengo que saber", y entonces se puso a investigar y se infartó el abuelo. Entonces, inmediatamente supo qué hacer y lo llevó al hospital donde lo tenían que atender y el abuelo se salvó. Entonces, Bendito Dios. bendito Dios. Entonces, también se trata de una generación de conciencia, ¿sí? Que de eso va este podcast. O sea, la Claro, idea es cómo la gente va ganando conocimiento, conciencia, cultura, porque además yo digo que el conocimiento no es cultura, ¿no? Entonces, justo que aprendan a pensar distinto, ¿no? así es. Oye, y a ver, ahora vamos a suponer que ya llega el paciente al hospital, a una sala de hemodinamia con un intervencionista capacitado, con Fer Gómez Peña. Llega el paciente al hospital, en menos de 10 minutos hay que tomarle un electrocardiograma para saber si hay un infarto con elevación o sin elevación o de qué se trata. Se canaliza, se toman las muestras, todo se hace casi simultáneo, ¿no? Por los tiempos. Llega el paciente a la camilla, le tomas el electro, ya le estás canalizando, cuando le canalizas le tomas las muestras, mandas pedir enzimas cardíacas que llevan un poquito su tiempo,
Entonces, ya tienes todo el espectro. Si el paciente está bien, lo vigilas, le das el aspirina, el clopidogrel. Si el paciente no está bien, tienes que apresurar las cosas y muchas veces tienes que dar otro tipo de tratamiento. Eh, el tiempo ideal para que del paciente de la urgencia, en caso de ser un infarto con elevación, suba al cateterismo cardíaco, debe ser de media hora aproximadamente, 40 minutos como máximo. Entonces, en el Hospital Ángeles de Interlomas, afortunadamente, tenemos muy bien montado esa comunicación de urgencias con cardiología, con hemodinamia, con la unidad coronaria, y tenemos los tiempos muy, muy bajitos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una sobrevida muy, muy importante, una mortalidad muy bajita. La mortalidad de los pacientes con infarto, pues, debería ser menor del 10%, el 4%, y cada centro debería tener su estadística, ¿no? Por supuesto que llegan pacientes más graves que otros, pero tú, atendiéndolos a tiempo, es como vas a poder prevenir que el paciente que llega no tan malo se ponga malo, o el paciente que llega malo se muera, o el paciente que se tardó quizá mucho en llegar tenga complicaciones o secuelas para después, ¿no? Entonces, ya en la sala de hemodinamia es como una cirugía, ¿no? La sala de hemodinamia es una especie de quirófano donde tenemos un aparato, un arco en C, se llama así. Es un arco que tiene una parte inferior y una parte superior por donde van a pasar rayos X. El paciente va justo en medio, el pecho del paciente va en medio, los rayos X van de abajo hacia arriba y podemos ver el pecho en radiografía en vivo, En ¿no? tiempo real. En tiempo real. Entonces, metemos catéteres por las arterias, ya sea por la arteria radial o la femoral, lo que quede más rápido, más a la mano, depende mucho del caso, para llegar con un catéter a las arterias coronarias. Ya dijimos, la arteria lleva a la aorta, las arterias coronarias se originan desde la aorta, entonces por ahí podemos llegar. E inyectamos un medio de contraste que se pinta negro cuando ves la radiografía, es contraste. Si tú lo ves afuera es blanco, es transparente, pero cuando lo inyectas es negro, ¿no? En la O sea, en la radiografía. radiografía se ve negro, es Se pinta la radio arteria opaco. y tú ves cómo, exactamente radio opaco, cómo fluye ese medio de contraste por la arteria. La arteria que está infartada fluye por un cachito de la arteria y luego ya no ves. Esa es la arteria tapada. Entonces, por el mismo sistema del catéter que tenemos, metemos nosotros el material, las guías metálicas, balones, stents, para destapar la arteria. O sea, lo primero, por supuesto, es el diagnóstico, después es el ingreso por alguna de las arterias y después pintan un mapa Ujú. para simplificarlo, con un medicamento, con un fármaco que no deja pasar la radiación, digámoslo así, y entonces permite que se pinten las arterias hasta encontrar el punto de obstrucción. Así es. Y después entras con una guía para manipular, para maniobrar. ¿Y qué haces ahí? Esa guía, o sea, como dijimos, hay un coágulo ahí formado. Pues con esa guía traspasas el coágulo y muchas veces solo con esa acción liberas El flujo el de sangre. flujo, ¿no? Eso es muy común. Entonces, liberas el flujo y te puedes dar cuenta de qué segmento, de qué cachito de la arteria está, de qué tamaño es la lesión de la arteria, ¿no? Entonces, con eso decides qué tamaño de stent le vas a poner. Los stents son unas mallitas metálicas, imagínense como las que venían en las plumas, o todavía en algunas plumas que de clic, ese resortito que viene abajo es muy parecido al stent. Evidentemente, es una aleación metálica de mucha tecnología, muy delgadita, Sí, no es un que resorte tiene de pluma, ¿no? medicamento, tal, por eso son caros, ¿no? Es una tecnología muy avanzada. Ese stent viene adherido a un balón, a un globo que viene desinflado, ¿no? Súper desinflado, es más, con vacío. Entonces, de manera que sea un tubito que sea fácil de pasar por las arterias, por las obstrucciones, por el calcio y demás. Ya que llegas a posicionarlo donde crees o donde estás viendo que es la lesión, entonces, con un aparatito de inflar, inflas a presión, con atmósferas de presión. Entonces,
ese globo se empieza a inflar con muchísima presión, entonces libera el espacio que estaba obstruido y además pone esta mallita metálica que funciona como una férula, esa se queda así rígida, ya no permite que la arteria se vuelva a tapar. Y así recuperas el flujo de sangre, ¿no? Y salvas la vida del paciente literalmente con ese acto. Y puedes encontrar varios puntos de obstrucción que puedes reparar. Cuando hay un infarto, habitualmente es un punto, ¿no? Porque en un Bueno, punto claro, se rompió y en un punto hay un coágulo. Puedes tener en el mismo paciente que tenga a punto de taparse la otra arteria y aquí y allá y en todos lados. Sí, pero lo que hay que resolver en ese momento es el es infarto. el infarto. Ese es un tema de discusión a nivel mundial, de qué es lo que tienes que hacer. En el mismo procedimiento, ¿te avientas las otras arterias, o solo tratas la arteria del infarto? Es más, hay veces que la misma arteria que se tapó está enferma en otros lados, en otros segmentos, y también es un punto de discusión. ¿La tratas toda o solo tratas el sitio donde se infartó, no? Entonces, Híjole, yo esa claramente esa parte, es muy compleja, ¿no? Porque de entrada ponernos de acuerdo entre las comunidades médicas es difícil. así es. No voy a entrar en esa disyuntiva, no aporta mucho en realidad para el podcast, pero mi posición al respecto de decisiones así de complejas es, si fuera la persona más importante del mundo para ti, ¿qué harías? ¿No? Pues bueno, esa es mi perspectiva. Pero bueno, esto es para el infarto. Ya lo resolviste, le salvaste la vida y listo. Lo dejaste ferulizado con el stent, soportado ya para que la arteria no se cierre. Listo, sale a vigilancia. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente no se ha infartado, pero ha sido cuidadoso, se ha hecho estudios y ya se dio cuenta que las arterias se están tapando? Y entonces va contigo y ya te conozco yo y tú dices, oye, a ver, hay que atenderte porque si no, puedes infartarte y tu vida va a estar en riesgo. Claro, O sea, en realidad, tu vida ya está en riesgo, ya o está en sea, riesgo, porque sí. estás ahí con pues, un volado, a ver en qué momento sucede. Hay una serie de medicamentos que se tienen que dar en las personas que tienen un problema de cardiopatía isquémica, ¿no? De aterosclerosis, que ya está demostrada, que ya tienes dolor, ya tienes angina. Entonces, a esa gente lo primero es hay que darle medicina, hay que darle medicamentos y que sirven para optimizar el funcionamiento del corazón, para optimizar el flujo de sangre a través de las arterias. O sea, hay que darle chance, ¿sí? Si ese paciente sigue con síntomas, entonces quiere decir que la obstrucción de la arteria es más seria de lo que pensamos, o le está dando más compromiso de lo que pensábamos, y entonces hay que entrar a un cateterismo para abrirla también. Eh, Cateterismo o cirugía, ¿de qué depende? Del número de arterias que estén tapadas o que estén tapándose, ¿sí? Sabemos que la gente que tiene más de 3 arterias obstruidas, sobre todo si es gente con diabetes, el resultado de arreglarle las arterias va a ser mejor con una cirugía de corazón abierto, poniendo puentes, que poniéndole 8 stents, ¿no? A largo plazo, la gente que tiene los stents se va a morir más, se va a reinfartar más En esos casos. en esos casos que la gente de cirugía. Entonces, si es una arteria, se infartó, si son 2 arterias, se tapa. El resultado de los cateterismos es extraordinario para la sobrevida a muchísimos años, ¿no? Y ahí la chamba ahora es la prevención secundaria, que es evitar que le vuelva a pasar a este paciente, ¿no? Entonces, justo, ya resolviste o bien el infarto o bien lo que iba a convertirse en Así un es. infarto. ¿Y qué tienes que hacer después? Porque estos pacientes no es de, bueno, ya salgo y ya, ¿no? Como a cargar al bebé y listo. No, no. Tienen que salir y ya mantener un tratamiento de por vida. Tiene que tener un tratamiento casi siempre de por vida. Pero también es muy importante mencionar que, la gente que se infartó o que acaba de ser sometido a un cateterismo necesita rehabilitarse, así como cuando te operan del tobillo o la rodilla, necesitas también rehabilitar el corazón. Entonces, hay programas de rehabilitación cardíaca que se basan en ejercicios modulados, controlados por un cardiólogo y que te van llevando a cada vez más hacer un poco más de esfuerzo
para que el corazón lo tolere, ¿no? También, hay pacientes que se infartan, que ya son maratonistas, que ya son ciclistas y tienen buena condición física, pero la mayoría de la gente que se infarta, pues no es así, No es ¿no? el caso. Tiene otras condiciones y hay que llevarlos a una vida de bien, digamos, Claro. a intentar quitar los malos hábitos o corregirlos, y eso lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo por parte del paciente y del médico. Una excelente comunicación médico-paciente tiene que haber, porque, en la medida que haya confianza y, oye, lo que te estoy recomendando de verdad te va a hacer bien, ¿no? No solo te estoy dando una receta de cocina, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por esta razón, y nuestro objetivo es que tú llegues, por ejemplo, en este caso de la rehabilitación, a poder, pues, andar en bicicleta media hora, que puedas jugar un partido de fútbol, que puedas, en otros casos, salir a caminar. O sea, hay diferentes objetivos para diferentes personas. Eh, a mí me gustaría decir que lo más importante, que lo dijimos, es hay que prevenir que pase alguna vez, ¿no? Y porque todo el mundo pregunta, ¿y se puede prevenir un infarto? Sí, sí se puede prevenir. Y se puede prevenir desde mucho tiempo atrás de que siquiera empiece a ocurrir la enfermedad, ¿Cómo? ¿no? Hay que identificar los factores de riesgo, hay que identificarlos y hay que ir con tu médico. Ve con tu médico general, con tu médico internista, con el de más confianza o con tu cardiólogo para que te identifique los riesgos y los trate, porque se pueden tratar. Y también esta rehabilitación cardíaca de corregir los hábitos, pues idealmente se tendría que hacer desde antes, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Hay algún, digo, independientemente de la alimentación y todo esto, hay algún deporte que se observe que tiene menor incidencia de infartos? No, 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 no. No, En ¿verdad? cuanto al deporte, se puede hacer cualquier tipo de deporte. Em, no quiero hablar de la gente que tiene algún problema durante el deporte, porque ese es otro Esa tema es otra completamente dinámica. diferente, pero la gente que ha tenido algún problema cardíaco y que vuelve a hacer ejercicio, puede hacer cualquier actividad física, siempre y cuando se entrene para eso, ¿no? Eso es muy importante decirlo, porque a cualquier persona, ¿cuántas veces han escuchado que el tío va a jugar fútbol los domingos, no? Y solo los domingos. Solo los domingos. Entonces, Sí, eso se llama es un es deportista de ocasión, y y eso no, sí puede tener riesgo mucho sobre riesgo. todo, si no estás estudiado o no vas con tu médico y no tienes factores de riesgo identificados, ¿es un peligro hacer eso? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Híjole, te voy a contar una anécdota ya de cara ya casi terminamos, pero hace muchos años, muchos, muchos años, me tocó, llegar en una ambulancia, en algún tiempo anduve en ambulancias, llegar en una ambulancia justo a buscar, bueno, atender, nos reportaron un paciente que en un partido de fútbol dominguero, se había desplomado. Desde que llegamos en la ambulancia y lo veías, bueno, ya desplomado, ya estaba tapado con una sábana y veladoras, que yo no sé de dónde saca la gente sábanas en la calle, Ajá. pero, pues, por cierto, ¿no? ¿De dónde la Pero sacó? ya, ¿no? Bueno, ya supuse que se había que había fallecido, ¿no? Lo destapo, tenía yo que verificar, pues sí, tenía signos vitales. Entonces, me toca en ese momento voltear, era un tipo joven, ¿eh? O sea, voltear con la familia y decirles: "Oigan, pero era un domingo a las 2 de la tarde, y decirles: "Oigan, pues ya falleció, no sé qué", una explicación, tomar algunos datos. Y entonces, por supuesto, en el dolor y en la frustración y en el impacto, la esposa me dice: "Doctor, es que no puede ser, no le creo". Pues, está bien, pero mire, aquí le habíamos hecho un electro con paletas, estaba isoeléctrica, o sea, no había pulso, nada, ¿no? Y además tenía como una hora que le había pasado, o sea, cuando nosotros llegamos ya era, pues, ya no, digo, nosotros hicimos 10 minutos, me acuerdo de que nos avisaron, pero tenía una hora que le había sucedido. Bueno, entonces, cuando me dice, y perdón que me sonríe, pero me dice: "Es que no le creo, doctor, todavía está caliente". Sí fue, señora. El piso está caliente, está el rayo del sol, ¿no? Y esa anécdota pasa porque justo cuando le pregunto: ¿Cada cuándo juega fútbol? No, pues una vez cada 2 semanas. Oye, ¿y qué desayunó hoy? Antes de eso se había ido a comer una barbacoa y cosas por el estilo que dije, es Salió de fiesta ayer, se echó su cigarrito en la sí, mañana, o sí, sea, sí, todo sí, eso, o todo sea. eso, o sea, en donde a veces y la gente dice
¿Por qué? Para nosotros es muy obvio, ¿no? El por qué, Así es, pero bueno, pero eso que puede que cambiar, que ¿no? que la audiencia sepa que eso se puede también estudiar, o sea, haces ejercicio, vas a los domingos al tenis, al fútbol, al pádel, a correr, hay que estudiarse también. Entonces, hay pruebas que hacemos de rutina para saber si esta persona o la otra son aptas para hacer una actividad física de ese tamaño, ¿no? Claro. Eso se puede siempre, hay que estudiarse antes de hacer, actividad física, seas joven o no tan joven. Ya para cerrar, Fer, ¿qué consejo le das a la audiencia que puedan seguir para prevenir un infarto o para atenderlo de manera óptima si Yo les recomiendo que pregunten en casa, en los antecedentes familiares, oye, ¿quién? Mi abuelita, o bueno, desde los papás, papá, mamá, tú eres hipertenso, diabético, colesterol alto, bueno, evidentemente si fuma, pues ese es un factor personal. O mi abuelita, ¿qué le pasó? ¿De qué se murió? O sea, hay que saber la historia familiar. Yo, desde ahí, es un buen inicio. Y si hay antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, de arritmias, de infarto, oye, pues te tienes que cuidar desde antes, ¿no? Tú ya te tienes que identificar como una persona que por lo menos genéticamente tienes algo de riesgo, porque estas enfermedades de hipertensión, diabetes, tienen una carga de herencia muy importante, son hereditarias, pues en muchos casos. Entonces, ya cumpliste 40 años, pues tampoco tienes una vida muy saludable, o aunque la tengas, oye, pues acércate con tu médico y que te haga un estudio de check-up, ¿no? Y un estudio de check-up es muy sencillo en laboratorio, pues poder ver cómo está el riñón, el hígado, el colesterol, la glucosa, tiroides, si tienes algún factor de riesgo por ahí, una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma. Ahora hacemos una prueba que nos encanta por la sensibilidad y especificidad que tiene, que es el ecocardiograma con esfuerzo. Es en bicicleta, te están haciendo un eco y tú estás haciendo un esfuerzo. Y tiene una sensibilidad de 95%, especificidad de 97%, lo que quiere decir que tiene la capacidad de detectar enfermos y los que, si esa prueba te dice que están sanos, pues entonces con una muy alta probabilidad están sanos, ¿no? Entonces hay que hacer una pruebita de esfuerzo, hay que hacer laboratorios y una revisión médica es lo básico, ¿no? Y si se encuentra, pues, que también tienes algún factor de riesgo, pues, hay que estar periódicamente yendo al médico para que te lo controle. Y también hacer los cambios que correspondan a ser personales, ¿no? De higiene de hábitos, de alimentación, de higiene de sueño muchas veces. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero y nosotros estamos para orientarlos y para guiarlos. la verdad es que además, Fer tiene una, no quiero decir aceptación, pero es de los médicos que cada vez que le mandamos a algún paciente, cada vez que nos regresan con felicitaciones: "Oye, qué maravilloso doctor, qué Ah, excelente", así gracias. que, no, Muchas pues, gracias. este es tu trabajo, o sea, muchas gracias a ti, Fer. Oye, ¿tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales? En Instagram estoy como Fernando Gómez Cardio. Muy bien. Oye, Fer, ya para cerrar, les pido normalmente que me recomienden 3 cosas: un libro, una canción y una película, las que más te gusten. A mí me encanta La sombra del viento, por la narrativa que tiene Carlos Ruiz Zafón, Ajá. me encanta. Canciones, soy melómano, así que no sé si podría escoger alguna. Es más, me lo preguntaste y me puse nervioso porque llegaron así un montón de canciones. Déjame pensarla. Y Película. también me metiste en un problemón. Eso Ya. pasa, eso pasa, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué género The te Shining, bueno, es que es una película viejita, pero ujú? The Shining me encanta y la veo muchísimas veces cuando puedo. Es una película larga, así que El Resplandor me gusta muchísimo con Jack Nicholson. El libro ya te lo dije. ¿Y qué me falta? Canción. Canción. Bueno, una que me gusta muchísimo, que voy a decir que ¿cuántos años tengo? El reloj.
No, pues, El reloj me encanta. Me gusta mucho cantarla también. la cantas. Bueno, en la regadera. Bueno. Es que Muchas gracias por la invitación, ¿eh? no, no, es que esto de conocer también fuera del plano profesional a los médicos, te abre mucho la puerta a ver que en realidad somos gente que estamos para servirles, que es parte de nuestro trabajo, y que si nos especializamos y nos profesionalizamos en lo que hacemos, es justo para brindar un mejor servicio, darles mejores resultados en todo momento, y Fer es un excelente ejemplo de eso. Muchas gracias a todos. Fer, muchísimas gracias por venir. Claro, es un placer y ojalá que sea la primera de muchas. Sí, porque además me estoy quedando con temas, que creo que vamos a platicar. Y bueno, pues sigan las redes del doc, sigan, el episodio, síganlo en las diferentes plataformas, que como ya saben son, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y había dicho que no, pero por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en todo el país. En la República Mexicana tenemos una audiencia enorme, pero también tenemos una audiencia muy grande en Estados Unidos, grande en España y tenemos buena audiencia en Colombia, República Dominicana, Panamá, Canadá, Perú, Argentina, Ecuador, Reino Unido, Francia, Alemania y Bolivia. Señores, Muchas muchas gracias, de felicidades, verdad, muchas muchas gracias. felicidades. Espero que les siga gustando y bueno, pues seguiremos haciendo en la medida de lo posible episodios que busquen mejorar la cultura, mejorar los niveles de salud de alguna manera a través del conocimiento y estamos para servirles. Muchas gracias, Fer. Gracias y felicidades por el programa. Gracias, gracias.